contradicciones e inconsistencias y falta de razonabilidad. Anoten, por favor, razonabilidad. Y entonces con la novedad de que el juez, pues, empezó diciendo que hay un principio de intuitividad o algo así. Lo voy a checar aquí en el DVD, de intuición, intuitividad. Él dijo que desde que oye o escucha al Ministerio Público, ya intuye si es cierto o no. Entonces inmediatamente dije, a ver, intuitividad, lo vamos a anotar, ¿no? Porque nunca lo había oído en 6 años y medio que tengo postulando el nuevo sistema acusatorio penal. Y entonces este juez tomó como base su intuición, pero desde luego en términos de lo que le está exponiendo el Ministerio Público, que no era creíble. No era creíble que si habían tenido una relación comercial, 4 años después le fuera a extorsionar y que no lo conociera grosso modo, ¿no? Cuando ustedes rentan una casa, compran un carro, a lo mejor en un ratito se dan una idea de cómo pudiera ser la persona, pero cuando lo tratan más veces, pues se dan una idea más amplia. Además, en ese asunto, nosotros entregamos 3 entrevistas por escrito al Ministerio Público y ahí agregamos documentos, entrevistas de las que dio cuenta el Ministerio Público en su control de detención y habíamos exhibido incluso unos pagarés. El juez le dijo, a ver, Ministerio Público, esos pagarés, y ya cuando el juez hace referencia a un dato de prueba tuyo, quiere decir que va a resolver o que puede resolver a tu favor. Me preocupé porque le dijo, vienen los originales, y no venían los originales, nada más habíamos dado copias. No obstante eso, esas entrevistas contribuyeron en el ánimo del juez para darse otro panorama más amplio. Y es que la verdad de las cosas, la víctima le debía 8,000 pesos a mi cliente, no se los quería pagar, y de repente le entró lo payaso y le denunció una extorsión, pero armó todo un show o sea, falso. Este señor, miren ustedes, tiene 3 o 4 negocios, un billar, un autolavado, cría pollos y no sé qué otro negocio tiene. Y señala en su denuncia que le pide 5,000 pesos prestados a su señora madre para poder pagar la extorsión. Pero informa él cuánto le deja cada negocio trimestralmente. Le dije, su señoría, entre otras cosas, no es creíble lo que dice el denunciante, a razón de que él, por los 3 negocios, obtiene ingresos por 256,000 pesos. 256,000 pesos de acuerdo al propio dicho de la víctima. Y entonces que le tuvieras que pedir prestado a tu mamá 5,000 pesos, difícil de creer. Y entonces se van sumando, ¿verdad?, los puntos de debate como ingredientes de un pastel: harina, huevos, azúcar, sal, leche, vainilla, etcétera, para lograr una libertad. Y todavía le dije yo al juez, oiga, qué pena ajena que este señor tenga que haber involucrado a su mamá. Porque la víctima en realidad es mi cliente, víctima de una conspiración y un invento de parte del denunciante en contubernio por el Ministerio Público. Y bueno, ya, libertad. Claro que no les vengo yo a presumir de esa libertad, les vengo a compartir lo de la intuitividad, palabras más, palabras menos. Luego les comento la palabra exacta que él utilizó, ¿no? Intuitividad. Bien, entonces, para los compañeros que no habían estado conmigo en la ocasión anterior, les quiero hablar de datos de prueba y medios de prueba en la audiencia inicial. Y para los compañeros que ya lo vieron en el curso anterior, les suplico un poquito de paciencia, y no me voy a tardar mucho.
Tenemos que, de acuerdo al Código Nacional, el dato de prueba es la referencia a un medio de prueba a uno desahogado ante el juez para acreditar la responsabilidad penal. Entonces, nosotros como defensores no ofrecemos datos de prueba, o la concepción o el concepto, la definición de dato de prueba del Código Nacional es errónea. Yo creo que es errónea, porque ustedes, su servidor, ofrece datos de prueba. Ahora, de acuerdo a la maestra Marisela Cifuentes, el dato de prueba no es la entrevista, por ejemplo, sino la referencia a esa entrevista útil para acreditar su teoría del caso. Por ejemplo, si yo recabo una entrevista por escrito o hay una persona que rinde una entrevista en el Ministerio Público y que empieza a hablar, no, yo le voy al equipo América, hice mi primera comunión hace 40 años, en satélite, y empieza a hablar de todas esas cosas ajenas al hecho, eso no es un dato de prueba. Cuando ya entra al meollo del asunto, diciendo, por ejemplo, y es el caso que el día de ayer a las 5 de la tarde fui al banco y saliendo me percaté que le robaron a la señora de al lado. Esa parte, en realidad, es el dato de prueba. Ok, pero esto adquiere importancia en la audiencia inicial, porque llámale datos de prueba o medio de investigación. En la etapa de investigación desformalizada o preliminar, pues lo ofrece el Ministerio Público o lo ofreces tú. Cuando ya se judicializa el asunto, viene una etapa de audiencia inicial muy importante en relación a estos temas del dato de prueba y medio de prueba. Porque parece que cada juez tiene su criterio, siendo que es solo un código. Entonces, dentro de dicha audiencia inicial, miren ustedes, primero, se pueden presentar datos de prueba. Y segundo, solicitar el desahogo de medios de prueba. Eso está previsto en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicho numeral señala que los medios de prueba se podrán ofrecer cuando el delito amerite prisión preventiva oficiosa. Es una reforma del 17 de junio del 2016. Otra personal. La otra personal salva toda posibilidad para ofrecer medios de prueba, porque todos pueden prever alguna medida cautelar. Bien. Pero ¿y qué hay de los datos? Es la pregunta que yo hago con frecuencia. Los datos de prueba se presentan, sea entrevista, informe pericial, audio, video, fotografías, etc. Al Ministerio Público a través del auxiliar de sala. Imaginémonos que ya estamos en la audiencia inicial, que no nos dio tiempo de llegar a nombrarnos a sede ministerial con detenido. Y entonces nos presentamos, pero para esto ya tenemos conocimiento del asunto y tuvimos tiempo de presentar de elaborar unas entrevistas. Se las podemos dar antes al Ministerio Público, ¿ok? Hay ministerios públicos que no te las admiten. Entonces nos vemos en la necesidad de que cuando exponga su control de detención, decirle al juez, señoría, antes de debatir, le suplico que a través del auxiliar de sala presentar estos datos de prueba. Y además que el Ministerio Público le dé cuenta a usted con ellos. La primera vez que hice este ejercicio, no me lo van a creer, fue hace 3 años. 3. En un asunto de robo aquí por Atizapán. Y entonces el juez se alcanzó a desconcertar, pero no me negó la posibilidad de hacerlo. Me dijo, a ver, a través del auxiliar de sala, pásaselo al Ministerio Público, pero se lo voy a tomar como documental privada. ¿Está bien? Entonces el Ministerio Público se vio la necesidad de darle lectura.
Lo importante es que eso influyó en el ánimo del juez. El juez oye otra perspectiva distinta a la del Ministerio Público y libertad. Entonces, viene el Código Nacional y es el que usa el vocablo presentar datos de prueba. Y en cuanto a los medios, estos se desahogan. Miren ustedes, el 261 dice que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, así dice. Aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo o pertinente para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Válgame Dios, yo no coincido con esa definición. Y por su parte, se ofrecen para su desahogo ante el juez los medios o elementos de prueba, que son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos. Lo anterior es retomado por el artículo 163, incluso para la audiencia de revisión de medida cautelar. Al prevenir que las partes podrán invocar datos, o sea, de los que ya vienen en la carpeta, u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque una medida cautelar. Por su parte, el numeral 216 contempla que durante la investigación las partes podrán solicitar al MP actos de investigación que deberán ser registrados por el representante social y la policía. Asimismo, el 259 del Código Nacional habla de antecedentes de la investigación. Esto retoma importancia en la práctica. No sé si les comenté de una audiencia aquí del bloqueo en la avenida Tláhuac, en el reclusorio norte, hace como 2 meses, con la detención de algunos jóvenes que iban en unas mototaxis que bloquearon la avenida en protesta por la muerte de un sujeto apodado El Ojos, creo. Entonces, cuando el juez califica de legal la detención, yo muy atento le dije a la juez que le iba a ofrecer como medios de prueba la copia de la cinta de la cámara de videoseguridad de que está fuera del metro, un metro allá en Tláhuac. Ahorita se me fue su nombre. Y entonces la juez no estaba tomando nota ni me estaba poniendo mucha atención. También le dije que ofrecía al operador del C4. Incluso cuando le dije de las cámaras de video, dije del C4. El Ministerio Público, de manera burlona, dijo que él no conocía cámaras del C4 y que el C4 era un explosivo plástico. Ah, novedad, en la Ciudad de México no es C4 como en el Estado de México, es C5 o C2. Bueno, pues hasta eso vamos aprendiendo. Y entonces la juez, para sorpresa mía, le dijo al Ministerio Público, desahoguen lo que está ofreciendo la defensa y háganlo en sede ministerial. Y entonces invoca estos 2 artículos. Invoca 2 artículos en el que las partes tienen derecho de ofrecer datos de prueba y que el Ministerio Público está obligado a recibir los medios de investigación. Y a mí me llamó la atención, el Ministerio Público, con ese deber de probidad, solicitó el DVD y lo hizo llegar hasta nuestro despacho. Pero lo curioso es que no se desahogó hasta ese momento ante el juez, como lo habíamos desahogado en otro asunto también en la Ciudad de México. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo cada juez a veces tiene su propio criterio? Y esto me trae a la mente un asunto en Jilotepec, en el que me pregunta el juez que si ya le corrí traslado con un DVD
en el que un testigo de la defensa había grabado el hecho. Y entonces yo le dije al juez, su señoría, vea lo que vamos a hacer. Y entonces le empecé a hacer la distinción entre dato de prueba y medio de prueba. Y el juez, por cierto, me irrumpió y me dijo, aquí no se va a hacer lo que usted dice, porque yo soy el director de la audiencia. Pero simplemente lo que estaba haciendo su servidor era dar una solución a una problemática que se estaba presentando en la audiencia. En ese momento yo le dije, señoría, no sea hostil, por favor. Creo que he ocupado 2 o 3 veces esa palabra con los jueces y digamos que se paran, ¿no? Como que modifican esa actitud hostil cuando le dices que no sean hostiles, ¿no? Yo lo único que estaba tratando de hacer es solucionar ahí una situación que se estaba presentando. Y les pongo otro ejemplo rápidamente, por favor, sin afán de aburrirlos. Tengo unas copias de unas conversaciones de WhatsApp. Le saco la copia al Ministerio Público en la audiencia inicial. Y entonces el Ministerio Público dice, su señoría, la primera hoja no coincide con la que tiene la defensa. Y las demás están revueltas, ¿no? Entonces, realmente una participación del Ministerio Público, pues, no sé si poco ética porque no se conduce con lealtad. Y como dice Polo, la sagacidad de la mente, si ella me pregunta, uso la voz y dígame, miren, aquí tengo el juego original de las fotos o copias de los diálogos de WhatsApp de un testigo nuestro, a través del auxiliar de sala, por favor, páselo al Ministerio Público para que lo incorpore como dato de prueba en su carpeta de investigación y así solucionamos el problema de que están revueltas o de que le falta la primera hoja. De todas maneras, yo le puedo pedir copia terminando la audiencia. Y entonces el juez, a ver, pásase las copias al Ministerio Público. Y ya el Ministerio Público o el Ministerio Público ya no pudo estar checando hoja por hoja y cotejando que si estaba bien o que si estaba mal. La verdad es de que a veces hay necesidad de aplicar esa sagacidad, que yo le llamo, ante una situación ociosa e innecesaria del representante social. O sea, no somos enemigos, somos simples adversarios en la audiencia, pero eso es todo. No pasa nada. Nada más que muchos MPs pues no lo entienden. Tenemos que poner mucha atención en lo que dice el Ministerio Público y debemos ser acompañados de otro compañero para que también esté al pendiente y esté anotando. No es como el sistema tradicional anterior que te acercas con el secretario y le dictas, o le dices que le pongan lo mismo que la audiencia pasada, ¿no? Eso se los comento porque también en Jilotepec, con este mismo DVD que les estoy comentando, antes de empezar la audiencia, pretendí correrle traslado al Ministerio Público, eran 2 agentes, y les dije, no hay nada en este DVD porque no alcancé a copiarlo. Entonces, pues agarren la onda y se los doy más tarde. Y el original se lo di al juez. Entonces, cuando empiece la audiencia, el juez ordena que se reproduzca el DVD y antes le pregunta al Ministerio Público, ¿ya le corrieron traslado? Ya, su señoría, perfecto, no hay ningún problema para proceder a reproducir el disco. No, pero quiero que sea el que yo tengo, dijo el Ministerio Público, sabiendo o a sabiendas que ese disco no tenía nada. Y entonces el defensor, bueno, yo quiero que se reproduzca el otro porque es el que está rotulado. O sea, no es el mismo. ¿Cómo que no es el mismo? Bueno, sí tienen lo mismo, pero son diferentes discos en cuanto a los datos con los que cuentan. Entonces, el juez se desconcierta y le pedí yo pasar al frente con el Ministerio Público. En principio me dijo que no. Luego le insistí, le dije, es que no quiero que vengan los imputados. A ver, pásenme.
Y ahí fue cuando le dije, su señoría, es que aquí este canijo, yo ya le había dicho que no tenía nada, el DVD, pero él en su afán de protagonismo, pues sale con eso de que se desahogue ese disco. A ver, pásenle a su lugar. Y ya en la 10 dice el juez, ¿saben qué? Vamos a hacer un receso para que le graben una copia al Ministerio Público. Y en el receso le dijo al Ministerio Público, al juez, al Ministerio Público, no me vayas a salir con que no tiene nada ese disco que vas a sacar. Y yo en privado le dije al juez, oye, perdón, al Ministerio Público, ¿por qué sales con eso? Si ya no nos habíamos puesto de acuerdo. Y es más, yo no sé quién sea más fregón de tú o yo, porque no sabemos, ni me interesa, ni viene al caso. Pero decía mi abuelito que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo estoy más grande. Y para que me chamaquees, aunque no les viene a hablar de eso, pues va a estar complicado, ¿no te parece? Y volteé a ver al otro BP y dije, ¿a poco no te había dicho que no tenía nada? Sí, licenciado. Y entonces, y el otro BP, no, es que yo no lo entendí. Muestra de que no podemos confiar 100% en la gente, aunque el Código Nacional nos habla de ese deber de probidad. Pero bueno, continuemos y disculpen el paréntesis. Entonces ya sabemos que los datos de prueba se presentan al Ministerio Público y los medios de prueba se ofertan para ser desahogados en presencia del juez. Permítanme, por favor, los compañeros que ya lo saben, les suplico paciencia, pero volver a poner el ejemplo de Cancún, en el que mi perito en criminalística no me da copias del dictamen y el juez me dice, ya le corrió traslado al Ministerio Público, y como este juez había dicho que no era pericial, sino que era testimonial del perito, de manera incorrecta, creo yo, con todo respeto, le contesté, no, porque se va a desahogar a través de la testimonial, su señoría. Y dijo, bueno, entonces se excluye ese medio de prueba. Se excluye. Dije, caray. En un asunto relevante, en la audiencia inicial, ¿cómo vamos a permitir nosotros que nos quedemos dentro de la audiencia inicial sin nuestro perito, sin nuestra pericial? Y rápidamente le dije, señoría, ¿me permite usar la palabra, por favor? Dígame. Y ahí viene el tema de ahorita. Mire, este dictamen, mire usted lo que vamos a hacer, si me permite, por favor. A través del auxiliar de sala, lo voy a incorporar a la carpeta de investigación. Y asimismo, como medio de prueba, o sea, como dato de prueba. Y como medio de prueba, la testimonial del perito. Y entonces, el juez le dice al Ministerio Público que no usa la palabra, no, señoría, usted ya había dicho que no, etc. Defensor, está corriendo el plazo de las 144 horas, no tenemos problema, usted debe de admitirlo, porque de lo contrario, pues violaría un derecho fundamental de defensa técnica adecuada y de ofrecer medios de prueba, etc. Y lo admitió. Lo que parecía algo perdido en un instante, cuando el juez dice, se excluye, pues tuvimos oportunidad de corregirlo, como les platiqué hace un momento. Ahora bien, en el tema del descubrimiento probatorio para la etapa intermedia, que no es nuestro tema, pero sí se habla de exclusión de los medios de prueba. Para algunos no se puede excluir lo que no está admitido. Me parece que tiene cierta lógica. Pero para otros se excluyen, pero de un catálogo de pruebas ofertado por las partes, por el Ministerio Público, por ejemplo. Y para esta otra corriente sí se pueden excluir y sí es correcto decirlo de esa manera. Es decir, para algunos no se puede excluir lo que no ha sido admitido, pero para otros se puede excluir porque se excluye del catálogo de los medios de prueba ofertados por una de las partes. Eso nada más
como paréntesis, ¿verdad? Y ambas posturas me parecen muy interesantes. Pasemos al siguiente tema. Clasificación jurídica del hecho y su relación con la teoría del delito. Si ya lo oyeron ustedes, alguien o alguno, que estoy seguro que ya lo sabe, entonces que sirva de repaso. Y para los que no han tenido oportunidad de escucharlo, bueno, pues va a ser de utilidad. El artículo 141 del Código Nacional dice citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. En la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se le atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa. Es decir, el grado de ejecución instantáneo, permanente o continuo. El grado de ejecución, delito instantáneo. La forma de intervención, autor o partícipe. Y dentro del partícipe, pues tenemos instigador, cómplice o encubridor. El artículo 311, por su parte, señala el procedimiento para formular imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido el mismo, así como el nombre de su acusador. Anoten entonces, ya lo saben, artículo 141 y artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero eso es importante, permítanme, porque me salté el tema de la flagrancia. Quiero retomar tantito el tema de la flagrancia. En esos delitos que a simple vista no se ven, y no me estoy refiriendo a los sexuales, sino, por ejemplo, encubrimiento por receptación, robo equiparado, ataques a las vías generales de comunicación, etc. Esos delitos, por ejemplo, que yo traiga un carrujito de marihuana aquí guardado, pero que no se ve. ¿Hay flagrancia? Durante muchos años en el Estado de México los jueces coincidían en que si no deflagra, no brilla, no resplandece, no es evidente, pues no había flagrancia, aunque trajeras el objeto del delito, ¿verdad? Y luego ya vino la Corte recientemente y el Código Nacional a establecer algunos criterios por política criminal, como el control provisional preventivo. Primero hacer una tesis de que si por notable nerviosismo pegas la carrera, te echas a correr, la policía te encuentra un narcótico, hay flagrancia. Pero ¿cómo puedes ver flagrancia si no deflagra? Es lo que siempre he venido diciendo yo. Y luego viene la otra tesis y viene y se establece jurisprudencia. Y entonces ahora resulta que si pegas la carrera, hay flagrancia, porque surge la sospecha. Y entonces yo me pregunto, ¿y si no pegas la carrera, no hay flagrancia? Ahora, si nosotros vamos por la calle, bien vestidos, de traje, sin hacerle daño a nadie, aunque traigamos una grapa, ¿hay flagrancia? Y entonces, resulta que, les repito, para muchos jueces no hay flagrancia, y es libertad. Y lo mismo pasa con el encubrimiento por receptación, porque la policía te hace el alto porque se le ocurre o porque traes un faro roto por una cuestión de tránsito administrativa, te hace que te bajes del carro, primer acto de molestia, te revisa el carro de manera ilegal probablemente, y luego pide un informe para ver si tiene reporte de robo, y resulta que tiene reporte de robo, y te detiene. Entonces, primero investigó y luego te detuvo,
o primero te detuvo y luego investigó? ¿Cómo debe de ser? Primero se tiene que investigar, pero sin estar detenido, sin ningún acto de molestia. Y los jueces acá en el Estado de México han coincidido que ahí no hay flagrancia. Por eso los policías ahora le van componiendo, que tienen en la mano el reporte de robo y que lo ven circulando. O sea, en vez de poner atención cómo manejan, resulta que iban poniendo atención qué carros tenían el reporte de robo. Pero, ¿qué relación tiene esto con la clasificación jurídica y con la teoría del delito? Yo les quiero poner un ejemplo para podérselos explicar bien. Conocí, o imagínense un asunto hace 2 años en algún lugar de La Mancha, de este nuevo delito, que era nuevo delito antes, baile erótico sexual de persona desnuda frente al público en unidad administrativa. O sea, el table dance. Y resulta que detienen al capitán de meseros en un operativo. Cuando me toca el uso de la palabra, entre otras cosas, le digo al juez, su señoría, en primer lugar, no hay orden de cateo. Punto número 1, aunque sea un lugar público, no hay orden de cateo. Y entonces están violando derechos humanos de inviolabilidad del domicilio. Punto número 2, ¿cuándo hay flagrancia? Si el Ministerio Público le reprocha que autorizó el baile, porque dice la hipótesis de autorizar el baile, porque ese delito tiene varias hipótesis, permita, tolere, autorice el baile, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tal si el capitán, en un supuesto no concedido, autorizó el baile una noche anterior? Entonces ya no hay flagrancia. Y como no podemos saber cuándo autorizó, pues no podemos tener certeza de si hubo flagrancia. Porque ¿qué tal si le dijo una noche anterior, a ver, tú, Rubí, vas a bailar mañana? Y entonces ya no hubo flagrancia porque lo están deteniendo por haber autorizado. Bueno, pero resultó que esa muchacha tenía una prenda de vestir. Yo le dije al juez, su señoría, pues no hay delito porque la conducta no encuadra en el tipo penal. Es como si yo salgo del baño, me acabo de bañar y traigo una bata, pues en estricto sentido no estoy desnudo porque traigo una prenda. Y aunque le haga así, y entonces evidentemente por esos 3 sólidos motivos, fue de libertad, pero ahí vemos lo que es la clasificación jurídica, la flagrancia, con el tema de la teoría del delito. ¿Sí? O sea, a lo mejor no se trata de decir, no, es que él no fue, sino se trata de desmenuzar palabra por palabra el tipo penal o delito y con base en eso establecer una estrategia de defensa o una teoría del caso dependiendo de cómo hayan estado los hechos. Esa es la importancia de la clasificación jurídica del hecho y su relación con la teoría del delito. ¿Sí? No se cumple con todos los elementos, aun y cuando ya el Poder Judicial de la Federación estableció que no es una exigencia lo de los elementos objetivos, normativos, subjetivos para resolver la situación jurídica de la persona, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Porque pueden poner sus comentarios a través de un chat que está ahí al lado de su pantalla, ¿eh? Ok. Entonces, quiero hablarles de la nulidad, aunque sea una manera de introducción. Si ustedes tienen alguna duda, la pueden mandar por el chat. Y aquí
el compañero, pues ya me las hace llegar para subsanarla. Nulidad de actos procedimentales. Artículo 97. Principio general. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional. Este tema en audiencia inicial me parece muy importante porque lo podemos utilizar cuando depende del caso. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención a las formalidades. Por escrito, dentro de 2 días y reposición. Artículo 99, saneamiento. Artículo 100, convalidación. Y 101, declaración de nulidad. Entonces, cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo. Y eso es cuando hablamos de un acto ilícito. Y cuando hablamos de un acto ilegal, es cuando viola la norma. Es la distinción. Chequenlo en el código, artículo 97 y artículo 98, 99, 100 y 101. Hace un año, en agosto, me atendí un asunto en Tlaxcala, porque se había cumplido una orden de cateo para ejecutar una orden de aprehensión. Asunto federal, Tlaxcala. Y entonces yo me percaté que encuentran narcótico, 7 kilos de marihuana en un cajón. Lo consulté con una amiga, colega, la maestra Marisela, porque hace un año, en realidad, pues no estaba yo tan empapado en ese tema de la nulidad, y no es porque hoy esté muy empapado, pero ella, sinceramente, me dio luz, me abrió los ojos y me compartió su punto de vista. Entonces, en la audiencia, no llegué al control de detención, llegué a la prórroga o la vinculación, ni supe a qué audiencia, a qué etapa llegué en ese momento, pero sabía que iba a pedir la nulidad, eso sí sabía. Y entonces dice el juez, va a ofrecer medios de prueba, porque vean que estén atentos, Cuando es la formulación de imputación, le puede decir, señoría, me reservo mi derecho de ofrecerlas por escrito. Ah, caray, yo no lo había visto, pero se puede. O no ofreciste ni por escrito ni verbalmente, pero las puedes ofrecer en el siguiente segmento, O sea que si te nombran, te contratan y el abogado en control y en formulación de imputación no ofrece nada, no te preocupes. Tú vas a tener derecho de ofrecerlo cuando inicie el siguiente segmento de la audiencia. Entonces le dije, su señoría, no voy a ofrecer medios de prueba, voy a solicitar una nulidad. ¿Cómo? Sí, mire usted, el Ministerio Público Federal, el PGR, pues trae una orden de cateo, pero para cumplir una orden de aprehensión. Nada más que en vez de basarse en buscar a una persona, empezó a abrir cajones. Y eso es ilícito porque viola el principio de inviolabilidad del domicilio y es ilegal porque el juez no le autorizó a abrir cajones. A ver, ¿cómo, Ministerio Público? ¿Para dónde le dieron permiso de buscar? Y dice, ¿dónde pudiera estar guarnecido la persona? Defensor. Bueno,
te puedes guarnecer abajo de un colchón, atrás de un árbol, en un ropero, pero en un cajón, porque las personas no caben en los cajones. Y el juez, palabras más, palabras menos, eso se los pasé el video en Nezahualcóyotl hace como 2 meses. Dijo, si me hubieran dicho esto ayer no estaríamos hoy aquí. Libertad. Procedió la nulidad. Qué bonito, ¿eh? Sinceramente, qué bonito. Claro, que de la mano de la nulidad, pues viene probablemente la impunidad, pero eso ya no es el tema del día de hoy, ¿no? Y luego quisimos promover otras nulidades y tampoco crean que prosperan todas. Los jueces son muy estrictos en ese tema de la nulidad. Asunto federal, armas y contra la salud, Ciudad de Nezahualcóyotl, van con una orden de cateo, el foro común, a buscar un vehículo, encuentran droga y le pasa el asunto PGR y llega al juzgado federal. Y entonces solicita una nulidad y el juez dice que no, que eso ya fue tema del control de detención donde yo no estuve. Y luego se la solicitó por escrito y dice, estése al ordenado en lo que ya se dijo, ¿no? Y ya, caray. 3 meses después, uno de los abogados solicita audiencia de próloga de investigación. Y entonces me da la oportunidad de decirle al juez, su señoría, solicito que se le reparen sus derechos humanos a mi patrocinado violados por este propio juzgado. ¿Cómo? Sí, presenté una petición de nulidad y no se acordó, se violaron principios y características del nuevo sistema, contradicción, adversarialidad, etc. Ni siquiera se permitió que debatiera con el Ministerio Público. Y dijo el juez, bueno, yo estoy cubriendo al otro juez que fue a un curso. Y no podemos revocar nuestras propias determinaciones, que eso es un tema que viene desde el sistema anterior. Pero para eso está la nulidad. Entonces ya le expliqué, su señoría, de entrada esto viene de una petición falsa para orden de cateo, porque están investigando un domicilio y dice la policía que se encuentra en el bulevar a una camioneta que participó en el homicidio y en el que se percata que dado el copiloto viene y se asoma el cañón de un cuerno de chivo, ¿no? De suyo sin inverosímil, porque ¿por qué no le hicieron el alto a la camioneta? ¿O por qué no pidieron auxilio? Y que además llegan a un paraje, una brecha, y se dan cuenta que la camioneta la meten en una casa. Y que alguien les dice, esa casa hay gente peligrosa, gente armada. Y luego, ¿qué crees? Oye, la policía va por el ofendido, el papá de la víctima fallecida, y se lo lleva a la casa. Y dice que se asoma con una rendijilla y que ve la camioneta. Por favor, pues no se supone que hay gente armada y peligrosa. ¿Cuándo hemos visto que va un ofendido con la policía a asomarse a un domicilio peligroso? Y bueno, entonces ya sorprende la buena fe del juez de control del foro común y le dan un cateo para buscar a una persona, la camioneta. Y entonces el Ministerio Público, señoría del foro común, designa a los testigos antes de que empiece el cateo. Y 2 testigos que van caminando por la banqueta. Luego, en vez de ver que no estaba el carro, porque no estaba, quiere decir que todo lo anterior fue una mentira, sube 15 escalones en un tapán con un segundo piso, entra a un cuarto, una recámara, y ahí es donde dice que encuentra unas personas con droga, y luego abre un cajón y encuentra armas. Pero no tenía permiso de subir, ni tampoco permiso de abrir cajones, más que de buscar un vehículo. Y no tenía permiso de subir porque los vehículos no suben escaleras. Y casi le digo, ni que estuviéramos en la película de Rápidos y Furioso 14, donde sube unas escaleras. Y entonces el juez no se animó a declarar la nulidad, pero sí le dijo al MP, el último día, por escrito, habrá de considerar la posibilidad de un sobreseimiento, porque este asunto lo va a perder y además nos va a venir a quitar el tiempo. Porque el juez sabía que el tema de exclusión del medio de prueba se iban a tener que excluir todo, porque no tenían derecho a subir las escaleras y buscar otras cosas.
Y bueno, concluyendo con esa anécdota, pues el Ministerio Público Federal, en base a ese deber de lealtad, que sí lo tienen a veces, pues solicitó el sobreseimiento. Entonces ya se dieron cuenta ustedes la importancia del tema de la nulidad. Y luego lo que he querido aplicar en otros asuntos donde no ha prosperado. Dos vehículos que en diferentes asuntos son detenidos en la Marquesa y les encuentran un arma. Su señoría, pero él fue revisado ilegalmente. Dice, pues no. Vehículo blindado, vidrios polarizados, zigzagueando, sin placas, primer nivel de contacto, pueden revisarlo. Bueno. Y lo segundo, igual. Y luego tuve un asunto aquí en Cuautitlán donde dice la policía que ve un camión y que le hace el alto porque le va a revisar. La exseñoría no tiene por qué revisarlo. Y luego dice la policía que ve como 15 paquetes de marihuana en la cabina, en el camarote del tracto camión, por favor. Que no ocupan unos clavos que le llaman y lo esconden, por lógica. Y le dije al juez, soliciten la nulidad, porque ese camión no debió haber sido revisado, no se le debió haber hecho el alto de una forma arbitraria, casual, por parte de la autoridad, su señoría. Y entonces dice que, como tenían los vídeos polarizados, sí tenían derecho a revisarlo. Tampoco prosperó ahí nuestra nulidad. A veces prospera y a veces no prospera, ¿verdad? Gracias. Mi querido Jaime, saludos hasta Morelia, espero verte pronto. No he presentado el recurso de revocación porque no lo va a ganar, pero que sería importante para satisfacer el requisito de procedibilidad si es que vas a presentar algún amparo. ¿Qué otra? ¿Cómo me preguntas más? No lo he presentado. Si es así como leído, no lo he presentado. El recurso de revocación casi es ocioso porque nunca he visto que un juez, digamos que prospere de algo que acaba de resolver, ¿no? Es más, luego ese recurso parece letra muerta, pero por lo menos lo tienes que satisfacer para promover algunos amparos. Ok, bueno, ahora les quiero hablar del hecho que la ley señala como delito, tipo penal o probable delito, y qué sucede si falta un elemento del hecho que la ley señala como delito en el auto de vinculación al proceso. Aunque desde luego que ya hay una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, o sea, primero fue tesis, y además habla del cuerpo del delito. No sé por qué utiliza ese vocablo, no lo entiendo. En el que concluye que no es necesario que estén satisfechos los elementos objetivos, normativos y subjetivos. A mí me parecía que eso le daba cierta legalidad y certeza al auto de vinculación al proceso. Entonces, miren ustedes. Quiero comentarles, para los más jóvenes, que durante décadas para girar una orden de aprehensión y dictar auto de formal prisión, se requería acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. La diferencia que había entre para girar una orden de aprehensión y dictar un auto de formal prisión, es decir, entre la orden de aprehensión y el auto, era que para este último los elementos de prueba deberían ser bastantes o suficientes. Esa era la diferencia. Te podían dictar, obsequiar una orden de aprehensión y luego, sin que desahogaras nada, te podían dictar un auto de libertad. Y entonces, ¿cómo le podía hacer
¿O cómo podía ser eso así? Ah, porque los jueces decían, hay elementos para girar la orden de prisión, pero no son bastantes para el auto de formal prisión. En fin. Ahora, en el 94 dimos un paso a los que inclinamos por la teoría de la acción finalista y surgen los elementos objetivos, normativos y subjetivos. Sin embargo, ante las deficiencias del Ministerio Público, con todo respeto, en el 99 pues dimos un paso de retrógrada y nos olvidamos de los elementos y regresamos al cuerpo del delito. Sin embargo, en el Estado de México, en nuestro nuevo código acusatorio, se señalaba hecho delictuoso. Es la circunstanciación fáctica conforme a sus elementos objetivos, normativos y subjetivos. Y entonces, durante un lustro y más, se acreditaban sus elementos para dictar el auto de vinculación al proceso, ¿no? Ahora bien, con la reforma del sistema de justicia en el 2008, el 18 de junio, se necesita solamente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió. Pero ya saben ustedes que ni la Constitución ni el Código Nacional nos establece ni nos define que es un hecho que la ley señala como delito. Y luego los jueces de la Ciudad de México hablan de que un hecho con apariencia del delito. En fin. El problema surge en el Código Nacional, en el que obvio no menciona el hecho, pero no define qué es. Y es que en el norte del país tenían un criterio, en el sur tenían otro, en el centro tenían otro delito. Otro concepto, perdón. Hay muchos autores en el tema del derecho procesal penal, pero no tantos en el tema del derecho penal. El señor Díaz Aranda, por ejemplo, señala que el hecho que la ley señala como delito debe verse desde una perspectiva de la víctima, lo que está prohibido, por ejemplo, privar de la vida, tener cópula sin consentimiento, desapoderar de un bien, etc. Eso es el hecho. Es decir, matar, violar, robar, atendiendo al núcleo del tipo, al núcleo rector. Antes de ver su disertación en un video, yo estaba convencido que el hecho delictuoso era el tipo penal. Acostumbrado a la definición que da el Código de Procedimientos Penales, acusatorio del Estado de México. Homicidio, robo, lesiones. Parece que es exactamente lo mismo, pero visto desde diferente óptica. También podría ser que el hecho sea la descripción típica hecha por el legislador, o sea, la conducta típica. Así entonces, en esas dos concepciones, surge un problema. El tipo penal tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y la descripción que le señala como delito, nada más uno, la conducta. Es solamente uno. Así las cosas, ¿qué debe acreditarse para librar la orden de aprehensión y dictar auto de vinculación al proceso? ¿Solo la conducta o todos sus elementos? Insisto, existían tesis denunciadas en la Suprema Corte, la de Chihuahua, que señala que para el auto de vinculación al proceso no deben estudiarse los elementos objetivos, normativos y subjetivos, y la de Quintana Roo, que señala que deben analizarse dichos elementos, y bueno, después de la después de jurisprudencia, pues ganó el criterio de Chihuahua, a mi parecer. Ahora bien, esto me hace recordar un caso de un juez federal de Zacatecas, que ya les he comentado, en tráfico de indocumentados. Por cierto, le había solicitado a la juez una nulidad
y no me lo permitió. Dijo que no era el momento y que me iba a sacar porque yo iba a denotar que no conocía el nuevo sistema. Y le dije, señora, por lo menos permítame exponerlo y ya usted lo resuelve. Y no me dejó. Entonces hice mis argumentos para la vinculación o la no vinculación. Su señoría, viene mi cliente en zona urbana en una avenida Boulevard de Zacatecas. No se acredita el elemento subjetivo específico o distinto al dolo el propósito de evadir la revisión migratoria. Porque ni siquiera hay revisión migratoria. Hemos visto nuestros paisanos en películas o documentales cómo cruzan el desierto para el otro lado, hasta y mueren en el intento, tratando de evadir la revisión migratoria. Pero aquí no hay ese propósito. Y entonces la juez dijo, no voy a estudiar los elementos, salvo el elemento subjetivo específico o distinto al dolo, el propósito, y no se acredita y dicto auto de no vinculación al proceso. ¿Cómo ven? En cambio, el juez de Nezahualcóyotl, en los dos asuntos que le encuentran armas en una camioneta, le dije, su señoría, no se acredita el elemento subjetivo específico inmerso en la descripción típica en las sabiendas de que el documento sea falso. Y dijo, pues a mí no me importa, él hizo uso del documento, que supiera o que no supiera, es tema del juicio. Bueno, hay un solo Código Nacional y hay un criterio en NESA y hay otro criterio en Zacatecas Federal de asuntos similares. Y eso no nada más es en Zacatecas y en Tlaxcala, sino en Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México, en el Estado de México y dentro del Estado de México. O sea que a diferencia del tema del Poder Judicial, con sus criterios o sus criterios por circuito, en este circuito hay este criterio, en este circuito hay este otro criterio. En el tema del Código Nacional, pues hay diferentes criterios en un mismo circuito. En fin. Entonces, el hecho que la ley señala como delito es la mera acción u omisión, privar de la vida, lesionar, copular, etc. Es la conducta típica, descrita por el legislador como delito, homicidio, lesiones, robo, etc. O es el tipo penal y sus elementos. La respuesta la tiene el lector, en tanto el Poder Judicial de la Federación no nos diga que es el hecho que la ley señala como delito, y tampoco los legisladores. Quiero comentarles en relación a eso, algo que me parece interesante, que el artículo 7 del Código Penal Federal define el delito como el acto o omisión que sanciona las leyes penales. Eso es lo que es el Código Penal Federal, sin sus elementos. O sea, se le adelantó al Poder Judicial. 2. El numeral 15 de ese ordenamiento legal del Código Penal Federal contempla las causas de exclusión del delito. Y en automático surge implícitamente que delito, por esas causas de exclusión, los elementos negativos del delito, es la conducta típica, antijurídica y culpable. Aunque ahora ya el Código Nacional se reduce a 3 elementos, un poquito como la teoría de la imputación objetiva: conducta típica, antijurídica y culpable. La falta de algunos elementos que integran la descripción típica, atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Esos son los elementos del delito que menciona el artículo 15 del Código Penal Federal. Si lo anterior lo relacionamos, vean ustedes, con el arábigo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal
o excluyente del delito para el dictado del auto de vinculación a proceso, tendríamos entonces que para dictar auto de vinculación a proceso, lo que se requiere sería un probable delito, aún y con ese tema del estándar probatorio, dejando para el proceso penal acreditar la culpabilidad, de conformidad incluso con la Constitución. Luego, entonces, ese hecho que la ley señala como delito, ¿acaso no es un delito probable o un probable delito? Por lo menos en el Estado de México, en su pedimento de vinculación, el Ministerio Público y los jueces de control al resolver la situación jurídica analizan la conducta, tipicidad, anticulpabilidad y culpabilidad en grado en grado de probabilidad. Sin olvidar que en el norte del país, como dijimos, ya prevalece el criterio de que no hay necesidad de acreditar los elementos. Conclusión en ese tema. Anoten. 1. El hecho que la ley señala como delito relacionado con el artículo 7 del Código Penal Federal vendría siendo el acto u omisión que sancionan las leyes penales. 2. El hecho que la ley señala como delito relacionado con el numeral 316, fracción cuarta del Código Nacional, vendría siendo un probable delito el que se trata. 3. El hecho que la ley señala como delito de acuerdo a la práctica en el Estado de México es el tipo penal con sus elementos, incluso también un probable delito. 4. El hecho que la ley señala como delito para el juez federal de Mesa y el criterio de Chihuahua, bueno, nos va a dar. Bien. El hecho que la ley señala como delito para el juez federal de Mesa y el criterio de Chihuahua es solamente el núcleo del tipo. La acción o omisión sin entrar a sus elementos, tal como señaló en el primer punto. 5. El hecho que la ley señala como delito para el juez federal de Zacatecas analiza los elementos subjetivos específicos o distintos al dolo, inmerso en la descripción típica, tocándose el resto de los elementos. Quizá, el resto de los elementos no, pero sí los subjetivos específicos o distintos al dolo. Conclusión de la conclusión. El hecho que la ley señala como delito es entendido por cada juez de control. Bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Aquí tengo los 45 secretos de la audiencia inicial, control de la detención, que ya se los hice llegar a algunos de ustedes, y que ya llevo como 56. Aunque, para ser honesto, ya no todos se aplican. Era muy benevolente o benévolo el Estado de México con su código, pero ya con el Código Nacional como que son más exigentes. Solamente que no sé si quieran que se los exponga o abrimos 15 minutos o 20 de videoconferencia, el video y el audio para comentarios entre nosotros. Ahí me pueden ustedes dar una idea. En los chats, por favor, les comento de los secretos o entramos a un ejercicio de videoconferencia. ¿Ningún comentario? Que los mande por mail. Los mande por mail. ¿Que los manden por mail? ¿Por chat, no? ¿Sí? Porque ahorita por mail van a estar ocupados. Vamos a hacer un receso, por favor, de 5 minutos para ir por agua. Y si están de acuerdo en esta videoconferencia para poder interactuar, y si no, pues ya, bueno, de hecho sí lo había anunciado el día de hoy como una novedad, la videoconferencia, y sirve que hacemos unas adecuaciones. No se corta la transmisión, nada más son 2 o 3 minutitos para ir por un agua, sin despedirme, ¿de acuerdo?